El ser comienza a expresarse a través de los apóstoles desde lo profundo de la psicología de cada uno. Y son 12 expresiones que se conjugan a lo largo del drama crístico. No visualizar estos apóstoles al menos solo como personajes históricos. Verlos fundamentalmente como eso, como expresiones del ser que cada ser humano debe desarrollar. Finalmente tenemos a Judas Iscariote, el que es tradicionalmente entendido como el discípulo traidor. Sin embargo, aun siendo una expresión del ser difícil de entender, es verdaderamente un aspecto clave para el desarrollo de la labor crística. La figura del Judas interno, porque de eso estamos hablando, es fundamental si queremos entender el proceso más elevado del desarrollo de la conciencia crística, que es la muerte y resurrección. La ascensión también, pero vamos a hablar de la muerte y de la resurrección. Y es necesario entenderlo saliendo de estos estereotipos que hemos aprendido acerca de su figura, acerca de su traición. Y aquí quiero también referirme, no lo he hecho anteriormente, porque hemos mencionado los textos canónicos y no hemos incursionado en los tan interesantes apócrifos. Quiero aclarar que hay algunos estudios que, ahora quizás lo mencionemos específicamente, interpretan al Judas histórico no como ese traidor, sino que afirman que es un maestro muy exaltado, algunos dicen el más exaltado discípulo del maestro Jesús de Nazaret, su discípulo más fiel, más allá de que haya sido de esta manera u otra, se puede entender de esta forma, pero aquí lo que estamos hablando es de un aspecto interno del ser, cuya representación es clara más allá del intérprete, es decir, más allá del Judas histórico, está el significado simbólico del papel de Judas en el drama crístico, y ese papel es el de el que lo entrega. Entonces, veamos que podemos entender la entrega, la traición, en un sentido directo. Y creo que todos entendemos que el acto de la traición en sí mismo es detestable en muchos sentidos, pero lo podemos entender como aquel que es capaz de sacrificar su papel de apóstol, su mismo rol en el drama crístico, para cumplir una labor necesaria para el proceso final de manifestación crística. Y aun cuando nos remitamos específicamente a los evangelios canónicos, vamos a entender algunos aspectos interesantes que están relatados en ellos. Podemos llegar a entender esa labor de Judas como necesaria. Miren, hay un episodio en el cual el apóstol Pedro, previo a la última cena y enterado de los procesos que tenía que vivir Jesús, lo intenta disuadir. Esto ya lo mencionamos cuando hablamos de Pedro. Lo intenta disuadir y le pide que no se someta a esos martirios. Jesús entonces lo increpa y le dice en forma muy enfática: apártate de mí, Satanás, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y recalco esto último, porque es lo que explica a dónde voy. Eso le dice Jesús a Pedro, porque Pedro le estaba pidiendo que no se sometiese al proceso de la crucifixión. Entonces, vean hasta qué punto la tarea del Judas interno es la de cumplir el papel necesario para que la conciencia crística, la conciencia luminosa, representada por Jesús,
pueda pasar por el acto de la crucifixión, pueda resucitar, pueda iluminar como conciencia objetiva. Bien, Judas es ese aspecto íntimo del ser que comprende que si no hay traición, no hay crucifixión. Si no hay crucifixión, no hay muerte. Y si no hay muerte, no hay resurrección. Y no hay ascensión. Es decir, la conciencia humana luminosa no se puede reincorporar a su fuente universal si no pasa por ese proceso. Entonces, Judas es aquel que, permitiendo y patrocinando la muerte, la resurrección y la ascensión del Cristo, hace que esa entrega sea una parte fundamental en la expresión crística final. Esa traición queda explicitada cuando Jesús, en su papel crístico en los evangelios, marca claramente que pasión y muerte no es más que el cumplimiento de la voluntad del ser. Y si bien en este estudio nos hemos, como decía, referido casi siempre a los evangelios canónicos, vale la pena, como les decía recién, citar casi textualmente un pasaje de un evangelio muy particular, el evangelio de Judas, que es un apócrifo, que inclusive ha sido traducido muy recientemente, del que se conservan algunos pasajes y que habla acerca de esto en forma bastante explícita. Entonces Jesús le dice a Judas, refiriéndose a los apóstoles, tú los superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás el hombre que me reviste. Es un evangelio apócrifo, pero a la luz de lo que estamos diciendo está muy claro, ¿verdad? La misión del Cristo queda incompleta si no pasa por la muerte y la resurrección. Entonces, no es una desgracia que Jesús pase por estos procesos, sino un acto necesario para que la conciencia del íntimo, en cuanto a su naturaleza crística, se integre a la naturaleza del todo, del ser universal. Y en la última cena, cuando Jesús dice que uno de ellos lo va a traicionar, y cuando señala a Judas, lo insta en una forma muy enfática. Le dice, lo que vayas a hacer, hazlo cuanto antes, no te demores, hazlo ya. Y hasta se podría agregar, porque es esto lo que tienes que hacer. Es tu misión, es tu tarea, es tu representación. Hasta podemos preguntarnos si no parecería más lógico, en el contexto de las enseñanzas cristianas, hacer alguna afirmación como reflexiona mejor, piénsalo un poco. No, le dice, lo que vayas a hacer, hazlo ya. Entonces aquí no estamos hablando de lo que está bien y lo que está mal, sino de lo que tiene que hacerse. Ahora bien, una vez más, esto no es un hecho histórico, al menos no únicamente histórico, sino un proceso que cada ser humano puede vivir. Cada ser humano puede pasar por el proceso crístico. Y no solamente en la línea temporal de la existencia, sino también en cada acto de su vida, en cada pensamiento, en cada sentimiento. Allí es posible llegar al supremo sacrificio, pero para eso necesitamos al que entrega, el Judas interno. Allí es donde nosotros, aplicando esto a nuestro mundo interior, podemos estudiar la función que cumple este Judas interno. El Judas interno desciende a los mundos interiores, los simbólicos mundos infiernos, a nuestro subconsciente, para conducir nuestros aspectos más ocultos hacia la pasión y la crucifixión. Dicho en el Evangelio de Judas, para sacrificar al hombre que envuelve al Cristo. Es decir, Judas, que es aquel aspecto del ser en nosotros que al servicio de la obra crística es capaz de introducirse en esos mundos psíquicos subconscientes, eliminar los condicionamientos humanos, de allí el simbólico suicidio, y entregar la conciencia luminosa al sacrificio
para que sea unificada con la naturaleza del todo, del ser universal. Y es tan importante la labor del Judas interno que podemos atender otros elementos que pasan inadvertidos cuando prejuzgamos a Judas como ese personaje histórico y no alcanzamos a verlo dentro de la naturaleza del drama. Y fíjense en esto, Judas es el recaudador de los dineros del Cristo, es aquel capaz de juntar esos valores crísticos, guardar los valores, los méritos de la conciencia en su bolsa para que el Cristo pueda realizar su labor. Es también en la última cena el que mete la mano con Jesús en el plato, justo antes de que le sea dada la misión. Esto es enormemente simbólico. Y Jesús se lo hace notar a los apóstoles. Aquel que me va a traicionar es el que mete la mano conmigo en el plato. Fíjense si no es simbólico el comer del mismo plato del Cristo. Y es importante explicar también en pocas palabras, porque es muy extenso como referencia, que el pan es el pan existencial, es el que pasa por todos los eventos existenciales, o sea que el Judas interno está presente en toda la labor crística. Bien, luego finalmente lo identifica para entregarlo, reconociéndolo y señalándolo entre los demás apóstoles, reconociendo la conciencia pura entre esos acompañantes que el Cristo tiene, que son aquellos a los que ha llamado. La conciencia pura la identifica precisamente el Judas interno, puede identificar la conciencia de la luz, porque ha descendido a los mundos subconscientes, conoce la conciencia que ilumina los mundos subconscientes. Conoce las identidades del ser y ubica allí a la conciencia crística. Todo esto puede resultar muy chocante, sobre todo para aquellos educados dentro de los dogmas cristianos que han rebatido muchas veces, sobre todo en las primeras épocas, este tipo de afirmaciones. Mi tarea es simplemente llamar la atención en este punto. Más allá de los eventos históricos, Judas es un apóstol, un aspecto del ser universal cuya representación y cuya comprensión por parte de nosotros es clave para el proceso más elevado del desarrollo existencial de la conciencia del ser.